Decisión. No hay barreras que nos puedan frenar. La esperanza siempre va a brillar. Si juntos soñamos, juntos podemos. Es hora de actuar. Nunca tememos. Reseteándonos, es tiempo de empezar. Con el corazón vamos a transformar. Educar en paz, unidos. Hola a todos, sean bienvenidos al podcast de Reseteándonos. Mi nombre es Arani Paniagua. Mi nombre es Fabiana Ginés. Y somos pseudoactivistas de la Universidad NOR. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante que muchas veces pasa desapercibido, que es la violencia emocional y psicológica. Que a diferencia de otro tipo de violencias, esta no deja marcas, pero sí heridas profundas. Por eso es que vamos a reaccionar a videos que nos están enviando desde otras universidades a nivel nacional. Y por eso tenemos también una invitada muy especial, que está en su último año de psicología y forma parte del gabinete de la Universidad NOR. Le damos la bienvenida a nuestro invitado especial. Hola Guadalupe, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Men, ¿todo bien? Muchas gracias por invitarme. La verdad emocionada por poder participar en este podcast que considero que están hablando de temas que son muy importantes a tocar y que creo que lamentablemente lo que es todo el tema de la psicoeducación que va conectado con esto de la violencia emocional aún sigue siendo un tema muy tabú a pesar de que lo es muy presente. Entonces la verdad que emocionada por poder participar. Muchísimas gracias a vos por tomarte este tiempo para hablar de un tema tan importante como este. Sin más rodeo, vamos a empezar. Queremos conocerte un poquito más y que te nos presentes. Claro, mi nombre es Guadalupe González, tengo 20 años y actualmente estoy cursando lo que sería la carrera de psicología en la Universidad NOR. Para comenzar, ¿cómo definirías la violencia emocional? Bueno, primeramente la violencia emocional es algo que no se puede ver, entonces yo la definiría como algo invisible, ya que lamentablemente ante la sociedad no deja marcas visibles para que las demás personas puedan ver y decir, esta persona está sufriendo esta violencia. Pero la definiría como una violencia que termina afectando, aunque no sea visible, afectando a la persona en su salud tanto emocional como en su salud física, porque igual cuando tenemos esas emociones de frustración, de sentirnos inútiles, cuando lastiman nuestra autoestima, cuando lastiman lo que es nuestra independencia, porque la violencia emocional lastima mucho lo que es la independencia, la autopercepción que cada persona tiene de sí mismo, también al no saber gestionarse llega a afectar lo que sería la salud física de ciertas maneras, ya sea con frustración, estrés, ansiedad, deprimiéndose, no comiendo. Entonces la definiría como una violencia invisible ante la vista humana, pero visible ante las personas que realmente quieren tomarse el tiempo y la empatía de comprender a las personas. Ok. Como vos dijiste, a veces es invisible, la mayoría de las veces. ¿Por qué crees esto? ¿Por qué crees que pasa tan desapercibida la violencia emocional? Bueno, primeramente, como mencioné anteriormente, porque no deja marcas visibles, no deja golpes, no deja rasguños, invisible por eso, y también por el tema de que a veces a las personas que están sufriendo esto o que sufrimos esto en algún momento de nuestras vidas, nos da vergüenza hablar. ¿Por qué? Porque aún sigue siendo muy tabú el tema de decir, bueno, me pasa esto o me estoy sintiendo mal, porque constantemente tenemos la obligación de creer que tenemos que sentirnos bien y estar bien, a ser independientes todo el tiempo. Entonces nos da vergüenza a veces también admitir el tema de que necesitamos ayuda, o cuando vemos a una persona sufriendo decimos, ay no, puede ser que sea una vez, o también tenemos mucho esta idea de, el tema de pareja se arregla entre pareja, el tema familia se arregla entre familia. No realmente querer hablarlo o gestionarlo o ir a buscar ayuda. Tenemos todavía mucho ese tabú de buscar ayuda, ya sea en el psicólogo, en amigos, también por el miedo a que nos juzguen, tal vez por el miedo a que igual técnicamente tenemos a victimizarnos y la gente lo ve así, o también porque de cierta manera cuando sufrimos violencia, la persona tiende a echarnos la culpa y entonces sentimos que estamos traicionando a esa persona que tanto nos ama, entre comillas, ¿no? Entonces yo creo que por eso, por todo eso, ese conjunto de situaciones que se presenta a una persona. ¿Y cuáles serían las señales más comunes que puede notar una persona que está siendo víctima de esta violencia? Bueno, normalmente una de las primeras señales que yo considero que es muy importante tener en cuenta es cuando nos da vergüenza hablarlo con nuestros amigos. Sabemos que nuestros amigos son las primeras personas con las que siempre hablamos, siempre buscamos hablar, o bueno, amigos o hermanos, depende de tu cercanía con ambas relaciones. Y siempre tendemos a contarle todo a ellos. Entonces, si llega un momento en donde te pasa una situación y vos dices, ay no les cuento porque le puede hacer quedar mal a la otra persona, desde ahí yo creo que ya es la primera señal que vos decís, qué raro, ¿por qué no le cuento a alguien que siempre le cuento las cosas esto? Entonces esa sería una de las primeras señales, el no querer contarlo, el no querer hablarlo por hacer quedar mal a la otra persona, ya será una señal de, pero ¿por qué haría quedar mal a la persona si le estoy contando cómo esa persona me hizo sentir? Luego otra señal para una persona que está en ese momento
a veces igual sería el darse cuenta la incoherencia en las actitudes y en lo que dice. Tendemos a las personas siempre a dejarnos llevar más por las palabras que por las acciones. No sé por qué, o sea, que una persona viene y te diga te amo y vos ya te quedas con la palabra de ilusión y se te queda eso, pero después la persona se actúa diferente y después te dice, no, pero es que te amo. Hay que notar la incoherencia. Lamentablemente, las personas tendemos a siempre ser muy superficiales y dejarnos llevar por las palabras, pero siempre hay que tener muy en cuenta el tema de la incoherencia con lo que dice y con lo que hace. Siempre cuadrarlo. Es lo curioso que estaba pensando es que esto viene desde la infancia. ¿Cómo describirías el impacto del entorno social en el que crecen ambas personas, tanto la persona violentada como el victimario? Bueno, el impacto del entorno es primordial, pero más que hablar del entorno, podemos hablar y centrarnos en el primer impacto, que es la familia. Ya que sabemos cuando somos niños, niñas, siempre nuestra primera comunicación humana es la familia. Entonces, evidentemente, la familia tiene un impacto muy grande en lo que sería cómo se comportaría esa persona o con qué clase de persona se relacionaría a futuro. Entonces, primeramente, bueno, hablando de lo que sería el tema de las teorías de apego, siempre depende de la teoría que quieras tocar. Yo voy ahorita a hablar de lo que sería la teoría de apego. Cuando nosotros nacemos, tendemos a siempre tener lo que es la necesidad materna apenas desde que nacemos. El contacto con la madre, el tomar leche de la madre, el cómo nos relacionamos con nuestro papá, con nuestra mamá. Entonces ahí ya desarrollamos lo que sería una clase de apego. Si nuestros padres no estuvieron muy presentes o tal vez hubo cierto problema de que la mamá por tener que ir a trabajar o el papá nos abandonó, ya creamos diferentes tipos de apegos y ideas que van guardándose en lo que sería nuestra memoria, aunque no sepamos 100% que están ahí. Entonces, a veces ese miedo, la verdad, es lo que a muchos nos hace quedarnos en este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque, no, si en su momento no me quiso mi madre o mi padre o me abandonó, tengo a esta persona que me está amando a pesar de todo y se está quedando conmigo. Entonces yo no quiero que esta persona se vaya. ¿Por qué? Porque necesito a esta persona. Entonces ahí es donde nuestro entorno termina afectando tanto a nuestras amistades como, bueno, primero a nuestra familia, luego a nuestras amistades, el cómo nos autopercibimos y cómo llegamos a necesitar a las personas. Tenemos que aprender a diferenciar el tema de que o necesito a alguien o quiero a alguien en mi vida, ¿no? Ok. ¿Y cuál crees que sería el papel de, en este caso, ya los amigos o las relaciones externas a la familia de esta persona que está siendo violentada? Yo la verdad que tuve lo que sería mi segundo novio, ya recientemente, justamente, pero fue en el primer semestre, justo entrando a la universidad, que él de cierta manera sí ejercía una clase de violencia y manipulación hacia mi persona. Es como que él tenía actuares donde él reaccionaba violento, no hacia mí, hacia alrededor o cuando gritaba o cuando hacía algo que a mí no me gustaban, pero yo lamentablemente me crié justamente en un entorno en donde mi familia era... el tema, los gritos, los golpes, no eran normales, no deberían ser normales, pero eran normales, ¿no? Ya. Entonces yo ya al tener ese patrón, lo repetí de nuevo con mi pareja y la verdad que mi grupo de amigas aquí en la universidad fue el típico amiga, date cuenta. Evidentemente no siempre las escuchaba porque a veces, como yo, tendemos a ignorar porque igual nos da miedo el admitir que, bueno, no que somos víctimas, pero el admitir que estamos pasando por algo así, que es muy normal hoy en día porque, o sea, al ser un mundo lleno de personas, todos tenemos heridas y tendemos a repetir esos patrones, como dije anteriormente. Entonces, en lo personal, mi grupo de amigos jugó un papel muy importante en mi vida. El hecho del apoyo y las situaciones que estaba viviendo y cómo ellos me ayudaron a salir de ahí y cuando salí, el ayudarme a poder seguir adelante con la decisión que tomé. ¿No te has sentido abandonada o alguna actitud que haya tenido algún amigo o alguna amiga al decirte, ¿sabes qué? Ya no voy a ser tu amiga porque no me estás escuchando? ¿Crees que eso es correcto? No, abandonar a tus amigos por más que no estén de acuerdo con lo que vos estás viviendo, yo considero que no está bien. Mis amigas jamás me abandonaron, a pesar de que ellas decían que yo siempre era muy terca al no querer escucharlas, jamás me abandonaron. Entonces nosotros como familia y amigos jamás deberíamos abandonar a la persona que está ahí, simplemente porque la persona en cierto momento no nos quiere hacer caso. Ahora que sé que has pasado por algo así, me atrevo a preguntarte cómo ha sido el proceso de darte cuenta de que estaba siendo violentada, estas actitudes que no estaban bien, aunque seas vos consciente de que eran normales para vos, y el salir de ese lugar. ¿Cómo ha sido? En el transcurso del proceso, como digo, yo me sentía muy culpable, más que todo no por mí, sino por esa otra persona, porque esa otra persona yo creo que usaba mucho su pasado también para venir a decirme, no, es que yo te amo, perdón por haber hecho esto, es que yo viví esto y esto. Entonces es como que ya iniciaba esa manipulación de lo que yo hice, tiene un porqué en el pasado, y yo decía, pucha, lo quiero ayudar. Entonces, la verdad que en el proceso para mí fue muy difícil el darme cuenta, a pesar de que yo sabía que esto estaba mal, yo sabía que mi familia esto estaba mal, yo lo estaba estudiando, ¿no? Estoy estudiando la carrera. Ok. Había muchas cosas que yo notaba que estaban mal, pero aún así me costó salir
Igual porque me deja llevar mucho por lo que serían las emociones, el sentimiento de yo lo quiero, yo lo amo. Tenemos siempre la idea de que si nos juntamos con alguien es para construir un futuro juntos. Yo tengo esa idea. Entonces yo sentía que no quería alejarme de él, pero a la vez me daba cuenta que me estaba haciendo daño y que de cierta manera yo también le estaba haciendo daño a esa persona porque estaba permitiendo que esa persona siga repitiendo esos patrones conmigo y lo va a seguir repitiendo con miles de personas. Si igual nosotros no le ponemos un alto a esa persona, a veces esa persona tampoco se da cuenta de lo que está haciendo. Pero el proceso, como digo, fue muy difícil, pero una vez salí de ahí, creo que me di cuenta que me apagó mucho, que yo ya no era la misma persona, me dolió evidentemente, me dolió más el hecho de terminar con la relación que acabar con el vínculo que estaba sufriendo, pero como digo, mis amigas fueron un gran apoyo para mí, estuvieron ahí para mí, me apoyaron, nunca me dejaron, desde el momento uno siempre me hablaron, siempre hicieron como mini sesiones para hablarme lo que estaba pasando, pero no importa lo difícil que sea, yo cuando lo terminé tenía ganas de volver con esa persona, siempre decía, quiero volver, yo la amaba, podemos mejorar, pero no, hay que entender que una vez tomamos una decisión, hay que seguir adelante y apoyarnos de las personas que nos rodean y que están ahí para nosotros, porque una vez tomamos la decisión de salir, si volvemos ya va a ser más difícil salir de ahí. Entonces siempre trata de una vez tomar una decisión, seguir adelante con esa decisión y con el apoyo que te están dando los demás. ¿Crees que esta mezcla de emociones de, uno, el estar enamorado, los sentimientos, y el que no quiero que me deje, o por qué lo dejé, quiero volver, tiene que ver con el ego? Em, con el ego personal tal vez no, sí jugas mucho con el ego de la otra persona, porque la otra persona sí es consciente de la manipulación que te está ejerciendo, em, obviamente alimenta su ego a través de vos, porque las personas que ejercen la manipulación juegan con el tira y afloje y que no quiero que me deje. ¿Por qué? Porque alimenta mi ego, porque esa persona su autoestima está mal. Pero no juega con el ego. De la víctima yo creo que juega más con el autoestima, porque una vez salís de esa relación, después decís, pucha, no soy suficiente, nadie me quiere. O sea, te quedas con las heridas o con las palabras que esa persona te decía. Porque, por ejemplo, a mí hasta hace poco yo seguía teniendo los pensamientos y los recuerdos, por ejemplo, cuando él normalmente me decía, no, es que vos sos tonta. Cada vez que yo le hacía una pregunta en base a su vida, lo que estaba haciendo cuando yo sospechaba que estaba con alguien más, me decía, ¿por qué se preguntas? ¿Acaso sos tonta si vos sabes lo que yo hago en mi día? Entonces esa clase de insultos, esa clase de gritos, son palabras que te van a seguir a mí hasta el día de hoy. Entonces como que juega con el autoestima de la víctima donde te hace creer que vos sos tonta, que vos sos inútil, que no mereces el amor, que solamente esa persona te podía querer. Pero yo creo que hay que trabajar más en el autoestima de la persona, en ayudar a que se reconstruya, a que entienda que no es tonta, que no es inútil, ni siquiera es tonta por recibir la violencia o por aceptarla. ¿Por qué? Porque, como digo, son patrones que tendemos a normalizarlos, aunque no son normales. Hablando de la autoestima, ¿qué estrategias o herramientas podríamos utilizar para fortalecerlo y así salir del vínculo de violencia? Bueno, una de las herramientas que más trabajamos, incluso también en el autoestima con jóvenes, es el tema de que tenés un espejo en tu casa, todos tenemos un espejo, todos los días ponernos notas positivas ahí sobre nosotros mismos, también es como ir haciendo un listado de lo que vamos logrando cada día, porque normalmente una vez sufrimos una relación con violencia emocional, tendemos a crear esa dependencia. Entonces, el desprendernos de eso, la idea es lograr desprendernos de esa persona y poder trabajar nosotros mismos. Entonces, también hacer un listado de los logros que vas consiguiendo cada día, trabajar con lo que serían las notitas, también buscar ayuda. Si no crees todavía lo que es la ayuda terapéutica, porque a veces es muy difícil tomar la decisión, podés ir a grupos de apoyo. Hay grupos de apoyo donde vos podés hablar del tema, donde también conoces personas que también pasaron por algo parecido a lo que vos viste y te pueden ayudar y se pueden ayudar mutuamente. Buscar mucho lo que es el apoyo social. También los grupos de tus amigos. Vuelve a salir con tus amigos, vuelve a vestirte, vuelve a cuidarte a vos misma. Podés, como vos quieras, ya sea mejorando tu alimentación, cambiando tu rutina de deporte, maquillándote. Tal vez probar algo nuevo. Busca un nuevo hobby que te ayude a sentirte completa con vos misma, a lo que te guste, vuelve a conectar con lo que seguramente dejaste en su momento por la relación, vuelve a salir con tus amigos, vuelve a sentir esa libertad y ese control sobre tu propia vida. Ahora sí, para finalizar, vamos a cerrar con esta pregunta. ¿Qué significa para vos vivir una vida digna sin violencia? Vivir una vida feliz, completa con lo que vos estás decidiendo, con lo que vos estás queriendo, vivir una vida plena, tal vez feliz, porque sabemos que la felicidad es momentos, tenemos un montón de emociones, pero una vida plena con tus decisiones, con lo que vos querés realmente hacer. Y digna, bueno, vos misma respetándote, haciendo que los demás te respeten, marcando los límites de manera adecuada, porque vos tenés que entender que si vos no querés algo, no estás obligado a querer eso, ni a ceder por eso. Entonces, marcando límites, decidiendo vos lo que vos querés hacer, amándote, compartiendo, dándote tiempo, porque
tenés universidad, tenés trabajo o tenés familia, date tiempo también para vos, ya sea para salir, para hacer las cosas que te gustan, para ir al gimnasio, para hacer terapia o porque la terapia también es considerado un hobby del pasatiempo que a vos te gusta hacer, algo para buscar ayuda, hacer gimnasia, cualquier cosa que te guste. Entonces, vivir una vida digna es más que todo vivir una vida con las decisiones que vos tomás para mejorar tu vida, para mejorar tu futuro y respetando lo que vos querés y sentís. Muchísimas gracias, Guadalupe. Espero que todo lo que estamos viendo este podcast pongamos a reflexión tus palabras. Gracias por darte este tiempo para hablar de este tema que es tan importante. Y esto fue el invitado especial. Vamos con mito versus realidad. Desde la Universidad Mayor de San Simón, bienvenidos a su sector Mito versus Realidad. ¿Será que los insultos o apodos entre amigos o tu pareja son violencia psicológica o emocional? Veamos. Sí, porque puede parecer un juego y te hiere y te desvaloriza. Por mi parte, esta parte de los apodos pues, puede ser el cariño de algún amigo, pero también está el hecho de que una persona no puede sentirse bien con dicho apodo. Es decir, que a veces los grupos de amigos deciden de sobremanera solo por tratar de darle una diferenciación a alguien, una característica, le ponen un apodo, pero puede que este apodo no sea agradable. En realidad hay que tener eso en cuenta, ¿no? El punto de vista de cada persona y hay que tratar de que todos se deben escuchar. Entonces no estaría ni tan a favor ni en contra de esto. Bueno, me parece que es un mito porque si no están tomando en cuenta cómo me siento, no me parece como que adecuado de que el otro sí quiera, bueno, me diga cosas que sí me lastimen, ¿no? Porque si me quiere, no debería decirme esas cosas. Bueno, lo que son apodos, insultos o temas así que se pueda ver mal, esto entre amigos cuando lo vemos, y mayormente en hombres, nos tratamos así de diferentes sobrenombres. En mi ejemplo, yo puedo decir yo soy el negro porque soy más oscurito, ¿no? Pero no es una forma de insultar, es una forma de decir, bueno, un cariño que nos tenemos entre nosotros, esa confianza que surge así entre de varios años, o depende de cómo te llevas con la persona. Yo creo que, no sé, porque hay situaciones, ¿no? Tú dices de que por amor aguanto tales cosas, ¿no? Y son situaciones de violencia. Entonces, tendría que verse qué situaciones y por qué, ¿no? Porque digamos, se asocia con amor, situaciones de violencia y por qué aguantamos esas situaciones de Para violencia. mí los apodos dependen mucho de con qué intención los dice una persona. En este caso, si es un amigo, creo que no lo haría con un apodo, con una mala intención y para hacerte sentir mal. Pero si es en lo contrario, si te da un apodo que sí te denigra o que te hace sentir mal como persona o que no te gusta en general, sería mejor no hacerlo y no poner ese tipo de apodos. Así que creo que depende mucho y si van a poner apodos, piénsenlo y que sean apodos wakes. Bueno, yo creo que en realidad es un mito, pero puede llegar a depender en ciertas situaciones, ya que cada uno viene de un mundo diferente. Y si bien hay ciertas diferencias que nos diferencian redundante de las otras personas, uno tiene que también aprender un poquito a lidiar con la otredad, ¿no? O sea, con las cosas que nos diferencian entre nosotros, pero solo hasta un punto, hasta llegar a sentirse cómoda. Si uno ya piensa que se está sacrificando por amor, no creo que cuenta. Este fue tu sector Mito versus Realidad desde la Universidad Mayor de San Simón. Bueno, Sarani, ¿qué opinas acerca de este video que acabamos de ver y de todas estas opiniones, de esta pregunta tan conflictiva, ¿no? Opino que la respuesta de todas las personas del video son válidas, pero si estamos hablando de un contexto donde no se conoce a la persona, no hay esa confianza, no hay ese consentimiento, creo que sí es un mito para mí la frase, porque estamos denigrando, estamos faltándole respeto a una persona y no tenemos el derecho a hacer bromas sexistas, insultarla de esa manera. Para mí es un mito, total. Totalmente de acuerdo con vos. La verdad que sí, creo que influye mucho y depende mucho del contexto. Si estás con un vínculo de amigos, con familiares, que
que, no sé, que se tienen confianza, es claro que la reacción va a ser totalmente diferente a una persona extraña que te hace un comentario. Claro, o también depende del evidenciado, ¿no? De la intención, estás hablando. Incluso de un familiar te puede venir algo doloroso, digamos. Porque depende de la intención. Agradecemos por el sector a la Universidad Mayor San Simón. Saludos. Bueno, y ahora vamos con Historias sin filtros. La primera vez que sentí que fueron violentos de esa manera fue cuando tenía 16 años, cuando conocí a Luis en un momento complicado y vulnerable que estaba pasando en mi vida. Lo conocí en una fiesta llamada el Crash. Cuando lo vi me gustó por su carisma y confianza, y también lo que era gracioso. Rápidamente me enamoré de él. Al principio todo parecía perfecto. Luis era atento y me hacía sentir como la persona más importante. Sin embargo, con el tiempo comencé a notar que él tenía un comportamiento extraño. Siempre necesitaba ser el centro de atención y si no era así, se enojaba o se ponía distante. Me di cuenta de que estaba constantemente tratando de controlarme. Incluso me pidió la clave de mi Facebook, según él, porque la confianza lo era todo. Yo también le pedí, pero no me quiso dar. Me hacía sentir culpable por mis propios sentimientos y necesidades, ya que yo también quería atención, pero él a veces no me la daba. Recuerdo una vez que necesitaba tiempo y le dije, pero él se puso furioso y me dijo que estaba siendo egoísta y que no lo amaba lo suficiente. Me sentí confundida y dolida y comencé a cuestionar mi propia valía, ya que siempre terminábamos y volvíamos, y eso duró unos 4 años. Luis también era un manipulador y me hacía creer que yo era la que estaba equivocada y estaba loca. Y él era la víctima. Me hacía sentir que estaba en una relación tóxica y no sabía cómo salir de ella, hasta el punto en el que casi llegó a golpearme. Por eso no me quise ir y me quedé con él, porque temía cómo iba a reaccionar. Luego, con el tiempo, me di cuenta de que Luis era un narcisista, egocentrista y manipulador, y me estaba consumiendo emocionalmente, y necesitaba escapar de esa relación. Fue un momento doloroso, pero finalmente encontré la fuerza para dejarlo y empezar a reconstruir mi vida. Ahora miro hacia atrás y me doy cuenta de que fui una víctima de su manipulación y me alegra de haber salido de esa relación y empezar a sanar, y estoy trabajando a reconstruir mi autoestima y a encontrar una manera de vivir. Bueno, Fabi, ¿qué puedes rescatar de este video? Bueno, la verdad, aún sigue siendo muy sorprendente cómo hay casos, hoy en día y desde siempre, donde claro, se ve cómo al inicio estás con tu pareja, o sea, escoges vos a tu pareja, empieza todo color de rosas, el amor y demás, y luego se va transformando, ¿no? Como dijo la señorita, hasta te llegas a sentir encarcelada dentro de tu relación. Entonces, eso creo que es fuerte, es algo igual que llama bastante la atención, ¿no? ¿Qué opinas? Claro, yo opino que ahora escuchándola cómo habla la chica, le habla con una tranquilidad, como que sí aprendió sobre estar en una relación así y mal que mal eso lo tomaba positivo, está agradecida por haber salido de ese lugar. Uno cuando termina una relación así, que no tuvo una buena experiencia, ya puede conocerse un poquito más. No digo que merezcamos o que tenemos que pasar por situaciones violentas para poder llegar a aprender recién, pero siento que podemos sacarle ese lado positivo, como lo dice esta chica, que por fin pudo salir de ahí y pudo conocerse más y ya sabe lo que quiere para una próxima relación, digamos. Pero también nos tenemos que fijar antes de escoger a nuestra pareja, porque en muy pequeñas actitudes como querer ser el centro de atención, quien no te quiere dar la contraseña, pero te la pide y te obliga a dársela, son cosas que van escalando de a poco.
Entonces también tenemos que tomar en cuenta las actitudes cuando estamos conociendo a la persona y no solamente enfocarnos en querernos sentir amados o queridos y que nos den cariño, porque así somos las personas, o sea, de verdad que nos gusta que nos quieran. Entonces, eso tenemos que tener muy en cuenta a la hora de escoger a nuestra pareja. Sí, y como lo dijiste, y como lo dice la chica, igual se nota que ya ella está, de algún modo se puede decir que sana, porque no lo dice desde la mirada del odio, el hecho de señalar al novio con el tema del narcisismo, de ese egocentrismo, ¿no? De su pareja, sino ya solo lo cuenta y ya a base de esa experiencia no llegar a caer, ¿no? Con otra pareja, ¿sí? Agradecemos por el video a la Universidad Autónoma Tomás Frías. Les mandamos un saludo. Vamos con Dato Impactante. Bienvenidos a la Universidad Nacional Ecológica. Estamos en el sector Dato Impactante. ¿Sabías que? Según los estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud del 2019, se obtuvo que el 62% de las mujeres que han vivido relaciones en pareja han sufrido algún tipo de violencia psicológica o emocional. Y el 48% de las mujeres que también han vivido relaciones en pareja han sufrido violencia psicológica y emocional durante los últimos 12 años. ¿Qué te parece el dato del 63,2% de las mujeres han sufrido de violencia en Bolivia en algún momento de su vida? Mira, me parece inaceptable lo que en Bolivia se siga viendo eso, lo que son los maltratos tanto psicológicos como físicamente hacia las mujeres, lo cual se debería hacer algo, porque, ¿cómo te puedo decir? Al dañarnos lo que es psicológicamente, hace que podamos lo que es llegar a tomar decisiones que en algún momento de nuestra vida no se nos pueda llegar a pensar, pero con tantos maltratos que uno se te puede llegar montones de cosas en lo que es en la mente, y lo que se debería tratar es eso, ¿no? Para que ya no haya tanto lo que es sufrimiento. Yo creo que todavía estamos como en el patriarcado mayormente, que mayormente sí o sí mandaba el hombre. Ahora más o menos ya se está perdiendo esa actitud, ese pensamiento, con la actitud que mayormente ahora, ¿cómo le puedo decir? Las mujeres ya tienen más conocimiento y sobre a lo menos eso que le decimos equidad de género, que el hombre también puede ser igual a la mujer, puede trabajar, puede lavar, puede hacer hartas actividades, claro, no físicamente como el hombre, pero sí nosotras las mujeres podemos igual. Hay muchos hombres que aún en estas épocas siguen siendo machistas y creen que las mujeres, digamos, que no pueden desenvolverse en diferentes ámbitos, y por eso hay mucho machismo, pues, ¿no? Por un lado tenemos a la cultura, ya que hay un cierto estereotipo machista que llega a bajar un poco lo que sería, en este caso, aumentar lo que sería la vivencia de género, y también la sociedad que es cómplice al no sancionar o prevenir lo que sería la violencia de género. Esto fue Datos Impactantes con la Universidad UNE. Wow, Pavi, la verdad que si en 2019 estábamos así, imagínate ahora, porque hemos visto un montón de casos, todos los días son en las noticias algún caso de feminicidio, algún caso de violencia hacia la mujer, y la verdad que es un poco alarmante y creo que es una llamada de atención a todos nosotros para que le pongamos más importancia al tema. La verdad que es muy sorprendente ver todo ese tipo de cifras, ¿no? Y encima del año 2019. O sea, veamos en la actualidad, sería muy bueno saber este tipo de cifras, pero como lo vemos en las noticias, que incluso va perdiendo, diría que sensibilidad, porque claro, nos estamos acostumbrando a ver este tipo de noticias y normalizarlo, cuando claramente es una llamada de atención, una alerta que deberíamos tener y obviamente intentar, ¿no? Solucionar este problema y empaparnos también de él. Igual, educarnos, comunicarnos de la mejor manera y sobre todo tener empatía
con las personas que están sufriendo violencia. Agradecemos por el video a la Universidad Ecológica. ¡Saludos! Y bueno, con esto le damos un cierre al podcast de parte del colectivo de estudiantes de la Universidad NOR, del proyecto Una vida digna sin violencia de Solidar Suiza. Y esto fue Reseteándonos. La violencia no tiene lugar. Reseteándonos, es tiempo de empezar. Con el corazón vamos a transformar, educar en paz, unidos al andar. La violencia no tiene lugar.